on, keep running. Running and running. Keep on, keep running. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pasapantalla después de un pequeño break. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos ya listos para hablar de la última posición de los, pues bueno, de la que nos faltaba analizar de estos prospectos que ya se está acercando cada vez más y más y más, ¿no? El draft. Sí, ahorita ya, bueno, estamos grabando el martes, son entonces 9 días para que empiece la NFL. Y bueno, hay una disculpa a todos, no habíamos estado grabando, yo empecé a trabajar y pues salgo hasta las 7 y Jorge pues entrena en las noches, entonces se nos había estado haciendo un embrollo con los horarios, pero bueno, ya, bueno, al menos para este episodio ya logramos poner de acuerdo. Entonces, pues bueno, normalmente siempre empezamos con los trades, pero hoy le queremos dar prioridad al de quarterbacks. Porque bueno, a final de cuentas es la razón por la que están aquí, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los quarterbacks, bueno, un muchito sobre los quarterbacks de esta clase, cómo los vemos para este año y bueno, dependiendo de cómo andemos de tiempo, tal vez toquemos un poquito sobre algunos otros novatos que andan rondando y bueno, trades, ¿no? Entonces, Jorge, ¿quién es tu quarterback favorito? A ver, tenemos que ser muy claros, ¿no? Si vamos a estar hablando de fantasy o de real, ¿no? Y aquí vamos a estar hablando de fantasy, no sobre el desempeño que creemos que va a tener cada uno de los quarterbacks en la vida real. No vamos a hablar 100% de fantasy. Y ahora sí, Jorge, supongo que tu quarterback favorito es Malik Willis, entonces, ¿quién es tu quarterback favorito después de Malik Willis? Después de Malik Willis se vuelve un desmadre, ¿no? Yo creo que están muy parejos. Yo creo, y es algo que he estado debatiendo entre mí mismo varias veces, y creo que yo no me bajo todavía del tren de Matt Corral, que se me hace un quarterback bastante interesante, ¿no? Lo que me hace atraer, o sea, de que me atraiga de él, es más que nada pues la competencia contra la que se ha competido. No sabemos que compite en la división de SEC, que pues bueno, es donde está Alabama, y los años que hemos visto él jugar contra Alabama, que son pues probablemente una de las mejores defensivas de todo colegial, ha tenido un muy buen desempeño, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta comparar, ¿no? Para ver más o menos el éxito que podría llegar a tener en la NFL, ¿no? Porque, pues bueno, también tenemos aquí a otros jugadores como Desmond Ridder, que ahorita están ganando mucho hype, pero bueno, creo que sí se nota una gran diferencia entre la competencia que han tenido, ¿no? En colegial. Está complicado, ¿no? Porque, digo, siempre evaluamos, decimos mocks, ¿dónde se van en los mocks? Reader se va en la posición, expected draft position, de acuerdo a branding de mocks, Reader se va a 32.4, Matt Corral se va a 29.4, ¿no? Entonces están prácticamente iguales. ¿A quién prefiero yo? La verdad es que yo veo prospectos similares, ¿no? Demasiado. Veo prospectos muy similares en cuanto al estilo. Son quarterbacks que corren, no al nivel que corría Malik Willis, no, ni de chiste, pero sí corren. O sea, Malik Willis se aventó una temporada en la que tuvo el 39% de los rushing attempts y el otro el 30% de los rushing attempts, y en yardas 34% y 37%. Él ya está en un escalón por encima, ¿no? Pero ellos, los dos, tanto Corral como Reader, se mantienen por encima del 20% de los rushing yards y por encima del 20% de los rushing attempts, ¿no? Entonces son quarterbacks que también corren, no al estilo Malik Willis, que es más como un Lamar Jackson en cuanto a lo que hizo en colegial y lo que como prospecto, ¿no? Hasta cierto punto. Y Matt Corral y Reader son un escalón por debajo en términos de rushing yards, ¿no? De ese upside corriendo. Yo realmente voy a preferir, o sea, creo que mi decisión voy a dejar que la tome la NFL, ¿no? La NFL, sí, depende de qué equipo se vayan. El que se lleve el capital de primera ronda va a ser el que tenga mi prioridad,
Y también a qué equipo, ¿no? y el equipo, ¿no? O sea, porque si, por ejemplo, Matt Corral y Reader, ¿no? ¿Qué pasa si a Matt Corral lo toma Panthers, pero suponiendo que Panthers no se agarra un pick en los últimos 20, o sea, sube al final de la primera ronda y toma Matt Corral y a Reader lo toma Lions para desarrollarlo un año? Uh-huh. Pues probablemente agarra Corral, ¿no? Porque va a ser un año extra de, o sea, probablemente Reader no empieza la temporada y Corral sí, ¿no? En este ejemplo me refiero. Sí. Entonces, yo creo que voy a dejar que la decisión la tome la NFL. Sí, sí, más que nada, creo que es una de las posiciones que también importa mucho, mucho el landing spot. Sabemos que ha habido pues, situaciones de prospectos bastante interesantes que, bueno, después lo agarra, por ejemplo, un Jordan Love que lo agarra Green Bay y pues bueno, olvídate de su carrera para Dynasty. Entonces, va a ser interesante ver a qué equipo se van ellos. Yo, el prospecto, ligeramente prefiero a Matt Corral por lo que he visto. Creo que ha sido un poco mejor en el juego aéreo. Creo que en el juego terrestre han sido jugadores bastante similares. Sé que Desmond Reader es más rápido, corrió un 4.50, pero ahí Matt Corral tiene una velocidad interesante o sea, no se ve lento, ¿no? En la cancha. Y pues bueno, ha tenido números similares en el juego terrestre. Yo lo que he escuchado es que ambos, digo, más bien que Reader, dicen o sea, sus intangibles tipo liderazgo, Uh-huh. todo eso es muy bueno y que muchos equipos no me acuerdo dónde lo escuché, perdón, siempre me gusta decir de quién se lo escuché, pero que muchos equipos tienen una calificación de primera ronda para él, ¿no? Sí, es Entonces, que también, pues bueno, creo que se vio mucho la diferencia estos 2 años, estos 2 últimos años de Cincinnati, que era un equipo del que no se hablaba mucho antes de que estuviera Desmond Reader, y creo que sí llegó a cambiar mucho la cultura en ese equipo, y fue pues parte del éxito, ¿no? De que tuvieron. Ahora, yo creo que también Matt Corral tuvo muy buen desempeño contra equipos muy buenos estando en Ole Miss, y este año, o sea, bueno, yo me preocupaba en el caso de él y de Howell, yo me preocupaba un poco de que sea, bueno, se va el talento de la NFL que tuvieron el año pasado, ¿no? En el caso de Matt Corral se fue Elijah Moore, que era una pieza súper importante para ese equipo de Ole Miss, y pues de Howell se fue Diami Brown, se fue Javonte Williams, se fue Michael Carter, ¿no? Y creo que ahí se notó la diferencia entre que Matt Corral jugó igual o mejor que la temporada pasada, y Howell fue el que sí tuvo o sea, sí bajó bastante el desempeño del año pasado, ¿no? sí, o sea, en sus prospectos también como pasadores, creo que Reader en los números se ve un poquito mejor, pero pues eso también influye en la conferencia, ¿no? Sí, sí, Los definitivamente. equipos contra los que se enfrentan, creo que eso influye, pero si tú ves, por ejemplo, el adjuster yards per attempt, Corral en las últimas 2 temporadas tiene 10.08 y 9.16 y Desmond Rider tiene 8.56 y 9.24. Sí. Números similares, ¿no? Entonces, yo lo que quería hablar un poquito era, ahorita que hablaste sobre el draft capital, ¿no? No sé si los que vieron, hice un hilo a partir de un Excel, entonces se los voy a compartir aquí tantito para que juguemos Jorge y yo con los resultados para hablar un poquito sobre los insights que salen de acá. Y no se preocupen los que lo están escuchando en el podcast, vamos a ser súper Claro. orales, ¿no? A la hora de hablar de esto, ¿no? O sea, no. Voy a hacerle mucho zoom, en especial a los resultados, que son estos cuadritos de aquí. Entonces, ahí va el zoom. Ok. Entonces, yo lo que hice aquí, básicamente, estas tablas grandes es jugador, año en el que se fue drafteado, qué pick se fue drafteado, cuántos partidos jugó en temporada, ¿no? O sea, esto era ignorando 100% producción, nada más cuántos partidos jugó. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa saber es si realmente existe como este seguro hacia los jugadores de primera ronda, ¿no? Entonces aquí tenemos antes del pick 33, entonces aquí estamos hablando de todos los jugadores que fueron drafteados en primera ronda en Primera los ronda. últimos 12 años. El 82% empieza la temporada 1 y temporada 2, bueno, no empieza, juega más de
10 partidos en la temporada 2 y cuando es temporada 1 es que juega más de 6 partidos. Entonces, juega más de 10 partidos en temporada 2, el 65% juega más de 10 partidos en la temporada 3, el 52% en la temporada 4 y el segundo contrato la mitad llega, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que básicamente, si te toman en primera ronda, tienes 2/3 de posibilidades de jugar 3 temporadas, lo cual es muy alto, ¿no? Sí, sí, eso es lo Entonces, que quieres para Dynasty, ¿no? Creo que exacto, o esos sea, 3 para la posición de quarterback es muy importante. tiene 3 años para ver si sí es bueno o si no es bueno, ¿no? Y vamos a ver los casos de los jugadores que no jugaron la tercera temporada. Tim Tebow, Uh-huh, lo reemplazaron. Blaine Gabbert era muy malo. uh-huh. Christian Ponder era muy malo. Robert Griffin, la lesión. Gracias. Brandon Whedon era malo. Malo. E.J. Manuel era malísimo. Johnny Malísimo. Manziel nunca jugó. Uh-huh. Teddy Bridgewater, lesión. Paxton Lynch nunca jugó. Josh Rosen lo Malo. sustituyeron después del primer año. Sí. Dwayne Haskins tuvo problemas de indisciplina. Y los que, pues bueno, han llegado a su tercera temporada. No Jordan Love no va a ser no, sí, bueno, va a ser igual que los Jordan Love no está, yo dije, ay, no escribía Jordan Love. Sí, pues Jordan Love no ha llegado a la tercera temporada. Sí. Entonces, los que no llegan a su tercer año realmente es que son pésimos, ¿no? O sea, muy, muy malos. Entonces, por eso hice esta restricción de aquí que dice, cuando juegan temporada 1. Entonces, lo que yo hice fue, ¿sabes qué? Si juega la primera temporada, si juega más de 6 partidos en la primera temporada, ¿qué pasa en la segunda y tercera, no? Entonces, aquí es como, bueno, si sabemos que sí va a jugar. O sea, ahorita que estamos parados, es lo que decíamos Jorge y yo, ¿no? De que, bueno, asegúrate que sí va a jugar la primera temporada. Ese número sube a 88% de que sí juega la temporada 2, 72% de que sí juega la temporada 3 y temporada 4 baja a 46%, pero pues es prácticamente igual, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vemos aquí? El mismo patrón. Si eres drafteado en primera ronda, tienes 2 años y medio, 3, para ser bueno y que el equipo confíe en ti. Pero me di cuenta que había aquí un filtro más importante. Si tomamos en cuenta nada más a los quarterbacks que son drafteados en los primeros 20 picks, que son los considerados como más valiosos, de hecho eran los primeros 16, porque literalmente después del 17 y después del 20 era lo mismo. Entonces, si te toman en la primera parte, en la primera mitad del draft, los números cambian. Esta primera mitad del draft es la considerada como más valiosa, ¿no? O sea, Sí. la primera mitad del draft es mucho más valiosa, en especial para quarterbacks, que la segunda. Y vamos a ir al razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque normalmente si un buen quarterback cae, no lo van a dejar caer tanto ningún equipo. Sí, muchos equipos se están acostumbrados a, si quieren en verdad a un quarterback, hacen un trade down, ¿no? Lo vimos con Justin Fields, lo hemos visto con muchos jugadores, ¿no? Significa que el equipo lo quiere y planea utilizarlo, ¿no? Y se ven los números, ¿no? El Sí. 91% de los jugadores que se toman en los primeros 16 picks del draft juegan la primera y la segunda temporada. El 77 juega la tercera y el 62 juega la cuarta. Entonces, más de 3/4 de los jugadores que se toman en los primeros 16 picks del draft prácticamente tienen asegurados jugar una tercera temporada. Vamos a ver quiénes no lo hicieron. Jake Locker, Blaine Gabbert, que no era muy bueno, Christian Ponder, vamos a donde mismo, Robert Griffin, lastimado, E.J. Manuel era muy malo, Johnny Manziel no fue top 16, y bueno, Josh Rosen, que fue el caso muy raro en el que lo cepillaron. Sí. Digo, ya si haces la restricción al top 10, prácticamente, o sea, la tercera temporada se vuelve un 85%, ¿no? Sí. Entonces, a mayor capital de draft no significa que sea mejor,
simplemente significa que la NFL le va a tener más paciencia o le va a tener paciencia. ¿Por qué? Porque ahora lo tenemos que comparar con los de ronda 2 y ronda 3, que son los que están aquí a la derecha. ¿Qué pasa? Si un jugador es tomado en las primeras 3 rondas, bueno, en ronda 2 o ronda 3, solamente inicia o juega como titular en el 41% de las veces en su primera temporada, 42% en temporada 2, 22% en la 3, 31% en la 4 y llega a un segundo contrato en el 35% de las ocasiones. Entonces me dicen, no, Julio, es que muchos de estos corebacks son tomados para ser backup. Ok, vamos a tomar en cuenta nada más los que juegan la primera temporada como titulares. El 60% llega a un segundo, que es buen número, pero es más bajo que el de primera ronda. Y el 35% llega a una tercera temporada. ¿Qué nos dice esto? Que se les tiene más paciencia, ¿no? Que la NFL les tiene más paciencia a los que tienen primera ronda, porque es obvio, es la falacia del costo hundido. Sí, sí. Me costó mucho, entonces ya mejor de una vez lo dejo. Y así le hacen los equipos de NFL a los jugadores que draften en segunda y tercera ronda. No hay un compromiso. Entonces, eres bueno, te quedas. No eres bueno, adiós. ¿Por qué? Sí. ¿Quiénes son? Miren, vamos a ver los que juegan la segunda temporada. Los que juegan la tercera temporada. Es Andy Dalton, es Colin Kaepernick, es Russell Wilson, es Derek Carr. Sí, se nota que son obviamente excepciones, ¿no? Son excepciones, son jugadores que fueron muy buenos. Y bueno, de hecho, Colin Kaepernick no le va bien. Y bueno, Nick Foles es uno que no juega bien, no juega la tercera temporada, pero la cuarta sí, ¿no? Entonces, y veamos a los que juegan la primera temporada. Jimmy Clausen, ni me acuerdo quién es. Mike Lennon, sin paciencia. Cody Kessler, sin paciencia. DeShone Kaiser, jugó una temporada con los Browns, no fue Malísimo. bueno y se acabó. Entonces, así es la mayoría de las veces con los jugadores de segunda y tercera ronda. Tienen muy poca paciencia. No la haces, adiós. Es lo que está pasando con Jalen Hurts. Si no le va bien esta temporada, se va a ir. Y perdón si nos alargamos un poquito, es un concepto que es muy importante, ¿no? Los quarterbacks de primera ronda valen mucho más la pena, no porque sean buenos o malos, sino porque la NFL les va a tener paciencia. Sí, y Y claro eso que es van a algo existir las excepciones, y claro que puede que digan, no, pero este caso, pero, o sea, también como dijimos, los jugadores de primera, o sea, de la mitad de la primera ronda, de la primera mitad de la primera ronda, son muchos más, o sea, son más valiosos que los de la segunda, y puedes traer el ejemplo de Josh Rosen y Lamar Jackson, que pues bueno, completamente diferente, pero siempre en la NFL va a haber excepciones. Lo único que nosotros queremos es que se asegure y que a largo plazo, tomando estas decisiones, te vaya mejor, ¿no? Tengas las mejores posibilidades de tener picks exitosos, porque claro, siempre va a haber las excepciones, pero utilizando este remedio te aseguras de tener un buen proceso, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos tener en Dynasty. Sí, y ya tomando, bueno, y viendo eso, pues ahora entienden por qué no hemos estado hablando tanto de los quarterbacks en episodios y en nuestro Twitter, ¿no? Porque 100% depende de lo que decida la NFL, ¿no? A final de cuentas, sí podemos ver las stats de colegial, sí podemos ver el film de colegial, pero es que la NFL es un monstruo completamente diferente. Sí, y, la verdad, creo que es el más, probablemente sea la posición más difícil de evaluar, ya que como tú dices, o sea, hemos visto prospectos impresionantes llegar a la NFL, o sea, viéndolos jugar en colegial, y llegan a la NFL y se les derrumba, ¿no? Se les derrumba todo y no se trasladan los números que tenían en colegial a la NFL. ¿Por qué? Porque es completamente, o sea, los conceptos defensivos que utiliza la NFL, la calidad de juegos de la defensiva es completamente diferente, como tú dices. Entonces, claro, siempre vamos a tener favoritos, y por eso nosotros, por ejemplo, a Malik Willis lo tenemos tan alto, por el simple hecho de que se rumorea mucho de que va a ser agarrado en la primera mitad de la primera ronda, y aparte sabemos que tiene el potencial del juego terrestre bastante, bastante alto, lo cual para Fantasy es muy, muy importante. Puede que no sea un jugador bueno, puede que no tenga el mejor éxito en la NFL,
pero al final de cuentas con ese upside tenemos valor asegurado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos queremos fijar. Ahora, un jugador del que no hemos hablado mucho es Kenny Pickett. ¿Cuáles son tus opiniones? Sí, algo que quería agregar antes de hablar de Kenny Pickett. La NFL suele ser muy buena en distinguir a los quarterbacks buenos de los malos. Suele ser. Pero no es tan buena en distinguir a los buenos de los excelentes, ¿no? Entonces, y hay cosas que no es tan fácil de predecir porque hay muchos factores, ¿no? Como tú decías, el sistema ofensivo, los sistemas defensivos que se ven en la NFL, las armas, hay muchas cosas que son difíciles de predecir, ¿no? Entonces, por eso, pues bueno, se confía un poco en lo que hace la NFL y a partir de eso actúas. Pero que es algo que sí se predice, que sí es predictivo de colegial a NFL o que sí se traduce o que sí se traspasa el volumen terrestre, ¿no? Uh-huh. Por eso lo que decía Jorge, por eso Malik Willis es tan alto, por eso Matt Corral y Desmond Ridder van a ser mis quarterbacks 2 y 3 siempre y cuando los tomen en primera ronda. Sí. ¿Quién sería mi quarterback 4? Kenny Pickett. Kenny Pickett, ¿no? Por el draft Ojo, capital. asumiendo que Desmond Ridder y Matt Corral se van en primera ronda. Sí. Kenny Pickett va a irse en los primeros 10 picks. Sí, y eso asegura un draft capital bastante alto, pero pues creo que es uno de los jugadores que más red flags tiene de esta clase, bueno, de estos quarterbacks, por el Cumple hecho de 24 para empezar. cumple 24, tiene las manos más chiquitas, o sea, está en el percentil 1 del tamaño de sus manos, lo cual es bastante importante para un quarterback. No corre realmente, o sea, si ves todos sus... Sí, es scrambler. Es scrambler, pero, o sea, sus yardas por acarreo en colegial, no, o sea, no pasan de las 3 yardas, ¿no? O sea, y son números que no quieres ver. Claro que hemos visto sus highlights del fake slide y eso puede ser algo que te engañe, pero si ves los demás attempts que ha tenido, o sea, es un quarterback que te corre 1 punto algo yardas por acarreo, o sea, no es la gran cosa. Entonces, creo que es el que mejor se ha visto, o sea, en EPA y en CPOA es el que mejor se ha visto de todos estos jugadores, pero también eso es algo que no se traslada tan bien, es algo que he estado investigando, es algo que pues no se ha trasladado tan bien a la NFL, o sea, de colegial a la NFL. Ha habido casos en que, por ejemplo, Baker Mayfield y Sam Darnold en esta categoría eran los que mejores se veían, y pues muy abajo de ellos estaba Josh Allen y Lamar Jackson. Entonces, creo que es algo que no podemos tomar como asegurado, pero sí, o sea, yo creo que la única razón por agarrarlo es por el draft capital, y digo, no estamos diciendo que no vaya a tener éxito, pero al final de cuentas creo que sí tiene muchos red flags. A mí lo que, o sea, a mí lo que me hace ruido, bueno, no es ruido, pero es que lo que pasó con Kenny Pickett es que tuvo un brinco en su 5º año a la Joe Burrow, ¿no? O sea, Sí. de ser un quarterback mediocre a ser un quarterback muy bueno. Sí. Y nada más que no fue un brinco del tamaño que el que fue de Joe Burrow, ¿no? Sí, no, Pero porque lo de Joe Burrow fue de otro mundo. Ajá, fue de otro mundo. Pero, por ejemplo, si ves ese brinco en Adjusted Yards per pass attempt, ¿no? Que sube a casi 10. Tiene 42 touchdowns. Su porcentaje de intercepciones toca el mínimo de su carrera, en 1.4%. Tira 4.319 yardas. Entonces, ves que le va bien y va a tener ese draft capital. Tiene un decente pases completos sobre lo esperado y es scrambler, ¿no? Entonces, lo tomas Porque lo porque tienes que está tomar, ahí, ¿no? porque lo tienes que tomar, Haz de básicamente. cuenta que, a final de cuentas, en una superflex lo necesitas, ¿no? Sí. O sea, si te produce 16 puntos por juego, son 16 puntos por juego, ¿no? O Sí, sea, no, y al final de cuentas, ¿qué prefieres tener a él o a un receptor que todavía se tiene que probar? O sea, Kenny Pickett va a ser el que más valor va a tener y probablemente, aunque no lo quieras tener en tu equipo, siendo un quarterback, siempre va a haber alguien que te lo va a querer comprar, ¿no? Y si está asegurado en ese top 10 de picks de la NFL, significa que va a jugar en la NFL, va a jugar y va a jugar un rato, ¿no? Entonces, creo que inclusive como moneda de cambio, es mucho más valioso. es que hay un concepto
que utilizan mucho los gringos, que se llama value insulation, ¿no? Que es, pase lo que pase, con los corebacks van a mantener su valor similar, ¿no? Sí, pues vimos ese ejemplo impresionantemente la temporada pasada, ¿no? Y Con lo ves Zach con Wilson, Tua. Trevor Lawrence, Justin Fields y Trey Lance, ¿no? Que no tuvieron en sí buena temporada ninguno de ellos, pero su valor está ahí. ¿Por qué? Porque fueron agarrados temprano, porque sabes que el equipo confía en ellos y sabes que, o sea, van a ser los titulares, ¿no? El siguiente año. Sí, o sea, abran la gráfica de Keep Trade Cut en su celular. Keep Trade Cut, valor, all time. Bueno, desde que empezó la temporada, porque el hype Sí, de el hype rookies. del rookie draft es impresionante. Va a ver, la temporada empieza el 7 de septiembre. Valía 6,148 puntos. Ahorita vale 4,721. Dices, no manches, bajó un chorro. Sí y no, porque en septiembre era coreback 13, jugó horrible y ahorita es coreback 20, ya incluyendo los rookies. Entonces, meh, o sea, no pierde mucho valor. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es un caso increíble, ¿no? O sea, tú ves a Trevor Lawrence y Trevor Lawrence ahorita es el coreback 11, ¿no? Y te vas a Trevor Lawrence y literalmente su valor en septiembre era 7,000 puntos y ahorita es 6,000 puntos. En septiembre estaba como Y eso que coreback tuvo una temporada horrible, horrible. Coreback horrible. 7 y ahorita es coreback 11. O O sea, si sea, hubiera jugado, si hubiera tenido una super temporada, ahorita sería uno de los primeros corebacks exacto. en Keep the Cup, ¿no? Pero, por ejemplo, vete a Terrence Marshall. Ujú. O sea, vayan a abran porque dices, bueno, es que sí cayó. Sí, pero a ver, abre la gráfica de Terrence Marshall. Terrence Marshall valía 4,000 puntos y ahora vale 1,800. Sí, Era claro. wide receiver 33 y ahorita es el wide receiver 78. Y se estaba yendo en los mismos rangos que, por ejemplo, bueno, estaba yendo un poquito abajo de Zach Wilson, se estaba yendo por encima de Mac Jones. Ujú. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Si estás en el final de una primera ronda, principio de segunda, ve por el coreback, por favor. Porque ahorita todos los wide receivers son hits. O sea, ahorita todos los wide receivers running backs son las mejores estrellas del mundo. Va a haber alguien que lo hypee, va a haber alguien que lo hatee, pero siempre tienen hype, ¿no? Y en esta época, en especial ya en los picks tardíos de primera ronda, picks tempranos de segunda, el hit rate empieza a bajar, ¿no? Digo, ahorita en mayo todos son increíbles, en octubre, noviembre, quién sabe, ¿no? Sí. Pero con los corebacks, sean increíbles o no, su valor se mantiene, ¿no? Entonces, sí, a ver, ¿qué pasa? Tú tomas ahorita a Kenny Pickett, ¿no? El siguiente año, por esta época, dices, ¿sabes qué? Es que Kenny Pickett no me late. Kenny Pickett jugó más o menos, no me late. Lo puedes cambiar. Ve lo que pasó con Tua, ve lo que pasa con Zach Wilson, ve lo que pasa con Trevor Lawrence. Pierdes valor, pero no tanto. No, a lo que sí voy a, o sea, lo que sí voy a decir es que, pues bueno, creo que la clase de corebacks del año pasado es significativamente mejor que esta. Entonces, eso puede ser algo que llegue a influir y que sí vaya a haber un jugador que, pues de repente, o sea, que no le des la oportunidad como a un Trevor Lawrence, ¿no? Porque Trevor Lawrence fue el pick número 1 overall y se ha hablado de él como uno de los mayores prospectos de quarterbacks al entrar a la NFL. Y pues bueno, también sabemos que Justin Fields, Trey Lance tienen el perfil de ser un jugador, o sea, quarterbacks elite de Konami, o sea, que pueden correr el balón, pero al final de cuentas creo que sí tiene un punto, o sea, sí tienes un punto, ¿no? Creo que al final de cuentas a los quarterbacks le damos mucho más oportunidad que a los receptores que no tienen éxito en su primera temporada. Sí, o sea, si yo estoy en el principio de una segunda ronda y está ahí un coreback que fue drafteado en la primera, lo voy a tomar. Sí. O un Sam Howell que fue drafteado en early second, pero va a ser titular, probablemente lo tome. ¿Por qué? Porque hay demasiada escasez. Durante la temporada valen más y tienen value insulation. Obviamente más los de primera que los de segunda, pero tienen esa value insulation. La caída libre en su valor no es tan drástica como la caída libre en un running back o en un wide receiver. Uh -huh. Y
Bueno, Carson Strong es del que no hemos hablado nada. Sí, creo que es un caso no similar que Mac Jones, porque Mac Jones ha sido significativamente mejor que Carson Strong, y contra mejor competencia. Pero en el caso de que Carson Strong tiene o sea, tiene yardas negativas en el juego terrestre Sí, es y un no estado. pocas, muchas. Entonces, sí, tendría que ser un monstruo en la NFL y no creo que tenga los números ni la capacidad ni el draft capital todavía, ¿no? Claro, existen las excepciones, pero no es un jugador que me fascine. Y no creo que vaya a haber ningún equipo en la NFL que lo agarre y diga, este es mi quarterback titular día uno o mi quarterback como a futuro, ¿no? Que lo voy a sentar detrás de un bridge QB y para el segundo año este va a ser mi quarterback titular. Sí. Carson Strong el año pasado tuvo el menos 20% de las yardas terrestres. Menos 20, sí, tuvo como menos 500 yardas, o sea, ¿cómo haces eso? Eso para mí es Sí, sorprendente. en su carrera tiene menos 309 yardas. O sea, no sabía ni que se podía. Sí, yo tampoco, Entonces, o sea, es una estatua, pero puede ser el caso de Davis Mills, ¿no? Que alguien apueste por él y por obras del destino termine siendo titular. sí, Pero tienes que ser consciente que es un jugador que va a tener una oportunidad. sí. Como Kellen Bond. Uh-huh. No te va bien, no vuelves a jugar en tu vida. Te va bien, caso Davis Mills. Vas a ser coreback otra temporada. Pero Davis Mills, si tú le preguntas a alguien, ¿crees que Davis Mills sea coreback titular en 2023? ¿Quién sabe? ¿Zach Wilson va a ser coreback titular en 2023? Obviamente Sí, sí. Pase lo que uh-huh. pase. Sí, Davis Mills no. sí. Entonces, esa es la diferencia entre un coreback de primera ronda y un coreback de probablemente tercera ronda de Carson Strong. Si está en mis tercera ronda, probablemente lo tome, Uh-huh. porque pues vale la pena la apuesta. Pero Pero sí, si sí, no, creo que ese era el rango en el que nosotros el año pasado se agarraba a Trask, a Mond, a Davis Mills, que son esos quarterbacks que se agarraron en tercera ronda que saben que o sea, que están detrás de un quarterback, ¿no? Digo, Davis Mills tuvo la fortuna, por así decir, de todo el caso de Sean Watson y que se vio bien, ¿no? Que se vio decente el tiempo que jugó. Y ya para que eso sucediera, las posibilidades de que, o sea, las posibilidades de que eso se diera eran muy, 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 muy escasas. O sea, y al punto de que todavía tiene que ganarse el puesto, ¿no? O sea, entonces sí está medio peligroso. Digo, no peligroso, tienen su valor, al final de cuentas, los corebacks, pero para que tengan éxito es muy, muy difícil. Tendrían que ser como un caso de, pues no sé, un Dak Prescott, un Russell Wilson, que bueno, se vean excepcional desde la primera temporada. sí. Ahí te va una pregunta. Hablamos de que Reader y Corral son similares, ¿no? A nuestros ojos en cuanto a sus habilidades de pase, ¿no? Uh-huh. Vamos a suponer una cosa. Malik Willis se termina yendo en el 2, Uh-huh. Kenny Pickett en el 6 o Pickett en el 2 y Willis en el 6, me da igual. Reader o Corral, el que tú quieras, se va en el pick 10. ¿En qué pick de tu rookie draft tomarías a uno de estos dos? Mm, me atrevería a agarrarlo en el 1.5, yo creo. O sea, después de Drake London y Traylon Brooks. Sí. O sea, yo creo que ese sería mi piso para tomarlo. No sé. O sea, creo que Malik Willis y Bryce Hall sí están por encima. Pero yo creo que estaría en mi segundo tier con Drake London y Traylon Burks. Y me atrevería a tomarlo en el 103 si estoy muy Muy necesitado de correr. desesperado. Ajá. Sí, ojo, esto es suponiendo que se van en el top 10. Sí. Bueno, top 16. Digo, es que yo a Traylon Burks todavía lo tengo en, o sea, casi de tier 1, tier 2. Pero bueno, eso es mi opinión personal, pero sí, no, o sea, no duraría. O Yo sea, prefiero a Drake también, London. ya sé, yo sé.
Y muchas gracias. Bueno, tú síguele diciendo a la gente que prefieres a Drake London para que... Digo, Traylon Burks no baja de mi 4, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, es 1.03 y 1.04 para mí. La cantidad de unos 0.4 que voy a conseguir este draft para agarrarlo, los voy a disfrutar mucho. Es que a ver, son Pero prospectos iguales. Bueno, no iguales. Iguales estadísticamente hablando. O similares estadísticamente hablando. Pero pues si la NFL prefiere a Drake London, pues bueno, ¿me entiendes? O sea, y digo, también Drake London en su primera temporada como novato, o sea, ahorita apenas va a cumplir 21, ¿no? O sí, 20. 21, ¿no? Es 01. De hecho, es del mismo día de cumpleaños que yo. Del 24 de julio. Cumple 21. En su temporada de hace 2 años, compartía equipo con Michael Pittman y Amon-Ra St. Brown y tuvo su breakout. O sea, eso habla de que es un excelente receptor, ¿no? Entonces, yo sí lo tomaría por encima de Traylon Burks, pero están en el mismo tier para mí, ¿no? O sea, es tier 1 de wide receivers. London prefiero que Burks porque la NFL lo prefiere, pero no me molesta que haya gente que diga prefiero a Traylon Burks. O sea, no se me hace algo tan cantado para un lado o para el otro. sí. Digo, a mí la razón de Traylon Brooks es, creo que su film es algo que nunca he visto y que creo que puede ser o sea, destructivo, ¿no? Para la NFL. Y creo que sí podría, o sea, sí es difícil decir de que no, pues lo prefiero y la NFL está mal, de que los scouts de la NFL están mal, pero, pero pues sí, o sea, creo que hemos visto muchos casos en los que la NFL pues a veces sí está muy mal. Eh, eh, Creo que o sea, la verdad estaba pensando hacer un hilo antes de que empezara el draft. Ya veremos a qué equipo se va cada uno. Y creo que va a ser ahí, va a estar muy interesante todo ese tiempo. O sea, todo, desde ahí, desde el draft hasta la off-season, esa discusión, ya que se empiecen a dar todos los rookie drafts de Dynasty. Y pues sí. Pero bueno, ya no estamos alejando del tema de los quarterbacks. Realmente creo que ya no nos falta mucho de quién hablar. Lo que sí, yo sí quiero tocar el tema de un Malik Willis. Es que a lo que voy es, creo que esta clase no es la mejor de la historia, ¿no? Y creo que un Malik Willis que se vaya en el 1.2 y a veces, o sea, hablándose de que se vaya en el 1.01, yo lo que sí preferiría hacer es tradear ese 1.01 y ir por Justin Fields o alguien similar, ¿no? Que creo que ahorita están, o sea, a un precio bastante, bastante razonable. Yo no sé, digo, a final de cuentas, suponemos que Justin Fields es muy bueno porque le fue muy bien en la NCAA, ¿no? Y porque se vio, pero se vio, o sea, se vio X, ¿no? En la NFL. Entonces, creo que depende mucho de la opinión que tengas sobre cada uno, ¿no? A final de cuentas, Malik Willis va a tener un año extra de insurance, de NFL, de insurance de NFL, en cuanto a value insulation. Entonces, pues bueno, si los ves como similares o más bien no te encanta Fields, pues entonces creo que es razonable quedarte con ese 1.01 y tomar a Malik Willis, ¿no? Y es que yo sí, o sea, ahí te digo, yo personalmente sí a Justin Fields lo veo como un mucho mejor prospecto. O sea, ignorando la temporada de rookie que tuvo Justin Fields por razones que, digo, yo ya expliqué en un hilo de pues, Matt Nagy y su pésima utilización. Sí creo que es un mucho mejor prospecto que lo que, o sea, fue un mejor prospecto en colegial de lo que es Malik Willis este año, ¿no? Y que creo que tiene igual o sea, el mismo o inclusive hasta mejor potencial en el juego terrestre. Entonces yo por eso creo que es una oportunidad bastante importante, y no solo hablando de la posición de quarterbacks, también de todas las posiciones. O sea, creo que estamos hablando, o sea, ahorita mencionaste cómo a la hora de ser drafteados, estos jugadores tienen, o sea, probablemente vayan a llegar a su pick, ¿no? Por el hype que tiene el draft. Entonces creo que es una oportunidad, si quieres ser inteligente, si quieres ser un poco más seguro,
de draft, de intercambiar estos picks de primera ronda. Yo sé que es muy tentador draftear a un rookie y detenerlo y pues esa emoción de draftear a alguien, pero pues bueno, esa misma emoción que se le da a muchos, pues bueno, se vuelven locos y tradean, o sea, sobrepagan por esos picks de primera ronda. Sí, Entonces, o sea, si me das a Fields y algo más, obviamente. no, Pero claro. Fields straight up, no sé, o sea, porque no creo que sea algo seguro. O sea, no creo que yo te pueda decir, a huevo Fields va a ser mejor. O sea, ahorita en una startup tú agarrarías a Fields, o sea, agarrarías a Malik Willis antes que Fields. No sé. Ni de Es pedo. que yo no estoy tan confiado en Fields. O sea, no porque no confío en Fields, porque no confío en Bears. ¿Me Pues entiendes? Matt O sea, Nagy ya está afuera. si me dices Trey Lance, a ver, Trey Lance o Fields, Están parejitos para mí. yo prefiero a Trey Lance por mucho, por la situación. O sea, porque Trey Lance solo necesita ser decente. O sea, puede ser un güey que nomás haga pasecitos como Jimmy Garoppolo y le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque tiene a Divo Samuel, porque tiene a Brandon Ayuk, porque tiene a George Kittle, porque tiene a Laia Mitchell, porque tiene a Kyle Shanahan en la banca. Dices, bueno, no pasa nada. Pero Justin Fields, ¿a quién tiene? Cole Kmet, Darnell Mooney, ok, pero o sea, en San Francisco sería wide receiver 3. Sí. Y de ahí en fuera ya no hay nadie. Entonces, ese es el problema de Justin Fields. ¿Qué pasa si Malik Willis llega a Carolina? Bueno, tiene mal entrenador, pero va a tener a DJ Moore, que es mejor receptor, y va a tener a Robbie Anderson, que es mejor que el wide receiver 2 de Bears, y va a tener a Christian McCaffrey, ¿no? Entonces, ¿o qué pasa si Malik Willis llega a Pittsburgh? Deontay Johnson, Chase Claypool, Pat Freiermuth, dices, ay, güey, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, y coachado por Mike Tomlin. Entonces, estamos a 2 semanas, a 9 días de saberlo, pero si Malik Willis se va a Pittsburgh, probablemente yo prefiera a Malik Willis sobre Justin Fields. ¿Por qué? Porque no soy bueno evaluando quarterbacks, yo, Julio. Entonces yo no te puedo decir, es que Justin Fields es mejor. No sé, porque no he visto a Malik Willis jugar en la NFL, que es un mundo diferente. Y tiene un año extra o sea, asumiendo que los dos juegan mal, pues Malik Willis tiene mayor, como esa insulación que hablábamos de valor, ¿no? Entonces, por eso preferiría a Malik Willis, no hablando sobre el jugador, solamente hablando sobre teoría de juego, ¿no? De cómo reacciona la gente a lo que pasa en la vida real, ¿no? A final de cuentas, yo soy de los que cree que Dynasty es un juego de estrategia con inputs de NFL. No es un juego sobre NFL, es un juego de estrategia. Y creo que la mejor estrategia es esa. Sí. Protegiéndote de la pérdida. Entonces, a ver, Jorge. Estamos en minuto 43. Sí. Vamos a hablar sobre los trades. Ok. Hubo, desde que nos ausentamos, solo 4 trades, o sea, en estas 3 semanas. ¿Qué me quiere decir eso? Que la gente ya está en abril, entonces quiere esperar a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa en el draft, que se me hace lo más coherente, ¿no? Sí. Digo, yo como quiera hice trades, pero bueno. Hubo un trade que fue A.J. Brown y la tercera del 2023 por Aaron Rodgers, Van Jefferson 1.07, 2.07, 4.07 y la segunda del 2023. Ay, güey. Quitamos la basura. Fue Rodgers 1.07 y 2 segundas por A.J. Brown. Creo que depende mucho de la situación del equipo, ¿no? Creo que si estás desesperado por quarterbacks, creo que el trade de Aaron Rodgers tiene mucho sentido porque ese 1.07 también se puede volver en un Desmond Ridder, un Matt Corral, como estamos hablando ahorita.
Y pues bueno, si estás intentando vender corebacks, en el caso de que, pues bueno, seas Julio y yo, que tenemos como 3,000 corebacks en todas nuestras ligas, pues creo que es un buen valor, ¿no? Para agarrar a AJ Brown. Sí, a ver, en valor y si te metes a cualquier calculadora, se va a llevar de calle el lado de AJ Brown, o sea, el que recibe a Aaron Rodgers. Ujú. ¿Cuál es el problema? Que en la práctica, los quarterbacks son más caros en la práctica que en cualquier calculadora. Sí. ¿Por qué? Porque si tú mandas un fair trade, pero yo te doy a un quarterback y recibo a jugadores, pero no recibo quarterback, como que la piensas, ¿no? Y, Necesitas y en qué, verte o sea, muy ganador. en qué posición se queda tu equipo, ¿no? O Exacto. sea, porque si tenías 3 corebacks y mandas a Aaron Rodgers fuera, pues por Sí, más. Sí, tambaleas, ¿no? O sea, te tambaleas. En especial ahorita que no sabemos cómo va a ser el draft, ¿no? O sea, sí. ¿por qué pasa si Desmond Ray y Marco Corral los dos se van en el top 15? Probablemente para el 1.07 no esté disponible ni Matt Corral ni Desmond Ray. Ujú. Entonces, yo por valor prefiero el que recibe a Rodgers 1.07, 2.07, 4.07, Sí, pero entiendo perfectamente el que está tradeando ahí o va. sea, el que está recibiendo a Rodgers. Ujú. Yo sí. Yo, Sí, AJ Brown. ya me hice bolas. AJ Brown. Está vale más el lado de Rodgers, pero entiendo el lado de recibir a AJ Brown, ¿no? Sí, O sea, está más cerca el valor de lo que parece. entonces, pero yo, si yo o sea, yo preferiría quedarme con el lado de Rodgers. Sí, yo también. Eh, hubo otro, Amon-Ra St. Brown por la 2.03 y la 2.07. Amon-Ra. Yo también, aunque Amon-Ra sea día 3, creo que ya demostró en primera Sí, temporada creo que que ya es bueno. eso ya no importa a este punto, ¿no? Y luego, esta la hiciste tú, entonces voy a hablar yo. Mac Jones por la 1.03. Ah, sí, ahí me pasé de ver, perdónenme. Yo prefiero la 1.03, evidentemente. Yo no soy fan de Mac Jones. Digo, entiendo la desesperación de pagar una 1.03 por Mac Jones, y es lo que decíamos, ¿no? Es complicado conseguir un quarterback en una liga, ¿no? Pero creo que en el 1.03, si realmente querías quarterback, era más inteligente brincar a la 1.01, dando la 1.03 y algo más, O que inclusive dar la 1.03 y recibir la 1.05 y agarrar ahí a un Matt Corral. no, o worst case, ahí agarras a Matt Corral. O sea, Sí, yo creo que Mac Jones, bueno, Mac Jones es muy bueno en quarterback en la NFL, va a durar muchos años, pero en los siguientes 3 4 años no te va a brindar más que un replacement level, ¿no? O sea, ujú. 15 puntos que te los puede dar cualquiera, ¿no? Creo que Matt Corral, o sea, yo preferiría apostar por Matt Corral porque también, pues ahorita estaba yo hablando, ¿no? De evitar el riesgo, pero porque Fields y Malik Willis los dos corren mucho. Pero también hay que recordar que en Fantasy solo gana uno. Somos 12, gana uno. Todos los demás son perdedores. ¿Qué quieres? El upside. ¿Quién tiene más upside? ¿Corral o Mac Jones? Corral, Corral. porque Corral corre. Entonces prefiero Corral. Eh, O sea, entiendo el movimiento de ir por Mac Jones. Yo creo que había mejores formas de hacerlo, ¿no? O sea, de conseguir un coreback. Y este lo hice yo. Entonces tú eres el que va a opinar. ok. Yo di a Tannehill, Locke y la 2.08 por Tua. Sí, Tua. Tua Yo, por el simple yo hecho de estaba que, por Tua, la sí, o verdad. sea, creo que está complicado. Creo que Tua está en una posición. Creo que Tua es el que tiene más upside, ¿no? Creo que es la 2.08. Ajá. En la 2.08 probablemente vayas a encontrarte pues, a un que Carson Strong, Wandale Romo. un Wandale Moore. Y
creo que tiene mucho más upside. O sea, si a Tua le va bien esta temporada y por fin demuestra lo que mucha gente espera que demuestre con las armas que tiene, creo que se gana por completo ese trade, ¿no? Pero también tiene el potencial de que, pues bueno, o sea, creo que tiene más potencial de ganarse ese trade a que de perderlo, ¿no? Porque pues Tannehill sabemos que no es la gran cosa, sabemos que no es, pues, ¿cómo decirlo? Súper necesario para esa ofensiva de Tennessee. Y pues Drew Lock, no soy muy fan de Drew Lock, la neta. Y no Y no, creo Drew que... Lock fue ahí para que lo acepte, ¿no? Sí, Digo, el problema con Tua, y es lo que hemos estado hablando todo el episodio, ¿no? Hay ese value insulation, pero ese value insulation normalmente solo dura hasta la tercera o sí. cuarta O temporada. sea, Tua está ya en sus últimas. O sea, Tua ahora es sí ya es now or never. ¿Por qué? Ajá. Porque en el siguiente año es una buena clase y Dolphins tiene, no me acuerdo Una muy buena clase. Y aparte, o sea, si no le va bien con esta ofensiva es porque nada más no. Exacto. Entonces, eso es lo que me preocupaba de ir por Tua. Pero bueno, a final de cuentas, Tannehill tampoco es como que tiene el trabajo muy Ajá, seguro. exacto. O sea, sí más o menos porque tiene contrato, pero no lo tiene muy asegurado. Sí, yo por eso digo que, o sea, creo que tienen más posibilidades de ganar el trade a que de perderlo. Pase lo que pase, ¿no? O sea, viendo el rango de, ¿cómo se llama? Se me fue De la... posibilidades, de Sí, de outcome. posibilidades, ándale. Este es un trade que no es que no quiera Tua, pero por ejemplo, yo prefiero a Zach Wilson. Este es un trade que yo no hubiera hecho si solo tuviera de que 3 ligas. Pero como tengo muchas y quería tener a Tua en varias, o sea, quería tener un mayor exposure a Tua, fui por Tua. Ahora creo que lo tengo en 3 ligas de 16. No, en dos de 16. Entonces, como que yo siempre he sido supporter de Tua, entonces como que quería tener un poquito más, ¿no? Por eso fui por él, la verdad. Entonces, pues bueno, estos fueron nada más los 4 trades. No sé si quieras agregar algo, Jorge, o si no, pues nos despedimos. Pues no, la verdad creo que salieron muy buenas conclusiones y creo que creo que o sea, de todo lo que hablamos, creo que los que escuchen pueden aprender bastante y creo que sí, que es un capítulo bastante interesante, ¿no? Para una clase igual de interesante los quarterbacks, que pues bueno, no tienen mucho hype como clases pasadas o la clase futura que se viene en 2023, pero sí, la verdad creo que me gustó bastante este episodio, ojalá hayan aprendido bastante y pues no sé si, digo, a mí ya me dijo Mao que vamos a estar haciendo un mock draft el jueves. Sí. Sí, Entonces, para que no vayan a perdérselo y creo que ahí o sea, ahí nos vamos a entrar un poco más a fondo respecto a todas las posiciones, ¿no? Porque ahorita de repente nos desviábamos hablando bueno, de Breece Hall, de los receptores, pero creo que ahí vamos a ya entrar muy a fondo, ¿no? De por qué y el valor que tenemos cada uno, ¿no? De cada jugador, ¿no? sí. Sí, Antes del draft. todavía no sé si este episodio lo vamos a subir ahorita martes o mañana miércoles, pero si lo subimos cualquiera de los 2 días, bueno, tienen suficiente tiempo para ponerse un recordatorio de que tenemos directo el jueves en la noche a las 7:30, ¿no, Jorge? Sí, 7:30. 7:30 por el canal de Estadio Fantasy de Mao, un mock draft muy, muy interesante, ¿no? Entonces, para que se echen la vuelta por allá, y bueno, ya saben, las redes sociales de Pase Pantalla-FF, y la mía, @MrMartinez9 en Twitter. Muchas gracias por escuchar este episodio. Y la mía, espérate, aquí, Jorge-FF, y pues y ahora sí ya puedes terminar el otro. Y ahora sí, ya anda dejando fuera a Jorge. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, la siguiente semana será el último episodio pre-draft. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Chao.